¿Ya? Hola. La angustia revela nada. Heidegger. La angustia es una categoría del espíritu. Kierkegaard. Freud consideró el trastorno del aprendizaje como una inhibición. En el texto de inhibición, síntoma de angustia. Dice Freud, la investigación puede compartir el destino de la sexualidad, el apetito de saber permanece desde entonces inhibido, limitado, acaso para toda la vida, libre que hacer de la inteligencia. Bueno, esto lo dice en otro texto. Freud profundiza en estas nociones y propone que la inhibición es una limitación del yo, consistente en una perturbación funcional, definida esta de manera negativa, por el hecho de que una actividad no puede tener lugar. Es decir, leíamos hace un rato que parece que hay una función que se impide. Así, la inhibición se entiende como una verdadera renuncia a una función, renuncia que tiene por sede al yo. El yo entonces renuncia a ciertas funciones para no tener que emprender una nueva represión, para no entrar en conflicto con el ello. Otras inhibiciones están al servicio del autocastigo, como es el caso en que el yo renuncia al éxito profesional, éxito que un superyo feroz le prohíbe. En la inhibición cognitiva, la restricción de la función cognitiva del yo tiene como fin preservar a este de un conflicto más grave, que pueda provocar la ignorancia, en tanto posibilidad de fracasar ante una empresa subjetiva que se viva como una herida narcisista, intolerable, o cuando el éxito está prohibido por una imagen parental que no admite la competencia, no ser mejor, ni saber, ni conseguir éxitos frente a los padres que se viven como fracasados. Son vías. Es decir, que uno puede ubicarse en un lugar donde yo no puedo ser exitoso o yo no puedo alcanzar ciertos objetivos, porque si no, eso sería ofender a mis padres. De cierta manera. Es por eso que ante el desborde pulsional, la respuesta de un sujeto podría ser el retraso, la inhibición, o lo que Annie Cordy, una psicoanalista francesa, llama niños psicotizados. Son los niños que reaccionan de forma masiva frente a una situación traumática, comúnmente vinculada con una relación mortífera hacia el otro. Son esos niños desbordados por la violencia del impacto pulsional del otro, totalmente identificados con el objeto de esa pulsión, sádica en particular, al punto de mantenerse en un estado de aniquilamiento, de estupor, próximo al autismo o la debilidad mental, cierro comillas. Para esta autora, ella tiene un libro, que creo que se ha comentado en Seca, que se llama Los retrasados no existen. Ella plantea, con lo cual yo estoy de acuerdo, que el retraso mental no es biológico. Es más, el retraso mental leve y moderado es una cuestión psíquica. Ella plantea los retrasados mentales no existen por eso. Son inhibiciones en la mayoría de casos. No tiene nada que ver con el intelecto, no tiene que ver con una disfunción cognitiva, no tiene que ver con esas cosas. Es con otra lo que estamos planteando acá. En este caso, se muestran las marcas de la carencia de un otro, que cobije durante los primeros años de vida, y una de esas consecuencias es no querer saber nada de sí mismos, no responsabilizarse por nada que les suceda, andando por la vida como unos irresponsables hasta el extremo de exponerse a situaciones riesgosas. Aquí sí me ocurrió una idea, no tiene que ser así para todo el mundo, pero también puede ser una explicación, no es la única, de mucha gente que tampoco le interesa la política, no me interesa nada, yo no voto, yo no estudio, yo no hago nada. Bueno, son unos irresponsables porque no quieren responder por sí mismos, ni su lugar en el mundo. Dice Cordy, abro comillas, estos niños que debieron sufrir negligencias, indiferencias, abandono, en sus primeros años no pudieron adquirir una identidad, permanecen en una extrema fragilidad, expuestos a todas las agresiones, a todos los desvíos. Son esos sujetos que se pueden ver ante la justicia y cuya responsabilidad no pueden determinar expertos, sin poder afirmar una demencia, subrayar su inmadurez, sus problemas de personalidad, sus límites intelectuales. No hay culpabilidad en ellos, puesto que no hay interiorización de la ley. Su historia siempre es dramática, marcada por el abandono, la violación, el incesto, la violencia. Aunque pueden parecer desesperados, estos casos son accesibles a un trabajo psicoterapéutico, lo que tú planteabas hace un rato, con la condición de no esperar demasiado. Después de algún tiempo de análisis, aparece que estos niños son accesibles al comienzo de un trabajo de inconsciente.
La inhibición, en este caso, no quiere decir no hacer nada o quedarse inmóvil. Más adelante, con el desarrollo de la teoría, se verá como la inhibición no es lo contrario de la actividad. Lacan, en el seminario 10, llamado La angustia, precisamente, bosqueja un pequeño cuadro, basándose en la triada freudiana inhibición, síntoma y angustia, para mostrarnos cómo los momentos de inhibición no están tan alejados de los momentos de actuar, pasaje al acto o acting out. Traducido esto en lenguaje común, ¿qué es un acting out? Pues son momentos, la palabra indica fuera, un acto fuera de un contexto. Acto fuera puede ser un intento de suicidio, eso puede ser un acting out. Yo he escuchado que últimamente hay una tendencia en ciertos jóvenes de cortarse, ¿no has escuchado? Se llaman los cuttings, creo que es la palabra en inglés, que es cortarse. A ver, ¿por qué un joven hará ese acto? ¿Por qué para sentirse que vive, o que existe, la única manera de sentir dolor de cortándose? Y hay otros casos que se mutilan. Se comienza a cortar el dedo, la mano, cosas como esas ya. ¿Sí, qué ibas a decir? No, sí. Que aparece en el video. ¿No? Bueno, sí. Y como en estos momentos se relacionan entre sí a manera de escalones, donde el último es la angustia. Para Cordin, la inhibición se constituye como un conflicto entre identificaciones antinómicas. Puede paralizar al sujeto y bloquear toda realización. No está bloqueado. Esa palabra también la he escuchado yo mucho de ustedes. ¿Cómo me fue en parcial? Me bloqueé. El profesor me preguntó y me bloqueé. ¿Por qué se bloquea? La inhibición en ese cuadro que plantea Lacan se coloca en el extremo de dos dimensiones, la de movimiento y la de dificultad. Pero colocar la inhibición en un extremo de la angustia no es casual, ni en Freud ni en Lacan. Para este último, la polaridad entre angustia y inhibición es porque la inhibición es el lugar donde el deseo se ejerce, se introduce la función de otro deseo. Porque cuando para nosotros se trata de definir qué es el acto, único correlato posible, polar, en el lugar de la angustia, no podemos hacerlo sino situándolo allí donde está, en el lugar de la inhibición. Un acto es una acción, digamos, en tanto que en ella se manifiesta el deseo mismo, que habría estado destinado a inhibirla. Hay otras dimensiones del cuadro que son importantes para seguir avanzando hacia la angustia. Lo siguiente sería permitirnos desarrollar esta teoría. Inhibición, impulsión, turbación y angustia impiden que el sujeto se pueda responsabilizar por lo que hace, ya que no hay un acceso a la ley, por faltar precisamente esa dimensión de la falta, que introduce al sujeto en el simbólico, lo cultural en el mundo de la ley. Es decir, que de cierta manera estos muchachos se defienden es ante la falta, porque la ley lo que introduce es la falta que es la castración. Lo problemático de todo esto es que la angustia entra en un circuito mortífero que se retroalimenta a sí mismo, ya que sin ley no hay nada que medie esta angustia. Ojo, estamos hablando de una ley más allá de las normas jurídicas. La ley que habla de psicoanálisis tiene que ver con un límite. Esa es la castración. Esa es la ley que habla de psicoanálisis. ¿Cuál es el límite? Y ya hablamos, hace un rato estamos hablando, que parece que estamos en una época que no hay límites. Entonces te vende la idea que el mundo es tuyo. El universo más allá, no sé qué. Esas frases que se escuchan de moda, ¿cómo es? El cielo es el límite, ¿no? ¿Cuál es la frase que se dice? ¿Qué? Cosas como esas yo creo que hacen mucho daño, porque le hacen creer la idea que los jóvenes pueden alcanzar todo, y lo que pretende el psicoanálisis es no pueden alcanzar todo, porque eso nadie lo puede alcanzar. Yo a veces creo que a la gente no le gusta, a ciertas personas no les gusta el psicoanálisis, es porque dicen que es una teoría negativista y pesimista. Ay, no, que el psicoanálisis no ve las potencias del ser humano y toda capacidad de ir más allá. Eso es peligroso, porque ¿cuánto cuesta ir más allá? Ojo,
no es que no se pueda ir más allá, pero que sea un imperativo, que tienes que ir más allá. Ese es el problema. Ya que sin ley no hay nada que medie esta angustia, que la sosiegue, así que se hace presente entre los demás actos impulsivos, locos, desordenados, cortarse, como ya dijimos ahorita, hasta que la muerte ponga fin a estos. Lo único que parece poner un límite a ese desencuentro parece ser que lo único que puede poner un límite es la muerte. El duelo nombra eso perdido, rememorándolo, que es lo que para el tema de la semana pasada, reconociendo su falta, su ausencia, y en este reconocimiento se facilita la sustitución por otro. Esa es la vía que permite la superación de la angustia. No superación de la angustia, sino cuando el otro sea nombrado. ¿Qué es el otro en sí? Que sea nombrado un vacío, que esa es la creación, que nombremos nuestra falta. No que la metamos objetos en la falta, sino que podamos nombrar la falta en sí. Vía que solo puede introducir la metáfora paterna, ya que el elemento significante esencial en la constitución subjetiva, y que se llama el complejo de castración, que no es más que el límite constitutivo de todo sujeto, límite que es ley. A ver, si yo sé que no puedo saber matemáticas completamente, ¿qué tendré que hacer? Estudiar. Pero si yo estoy convencido que lo sé todo, ¿será que voy a estudiar? Así opera más o menos esta lógica. Reconociendo mi falta, es que yo puedo crear cosas. El problema es que nos vende la idea que tú ya lo puedes saber todo. Cuando uno estudia es porque uno sabe que no sabe. En cambio, si uno cree que lo sabe, no vas a estudiar. Por eso que la falta es esencial en esta teoría. El síntoma es asimilado por el yo, pasa a ser incorporado por identificación. Hay una identificación del yo al síntoma, que nos permite y nos habilita a pensar en un yo síntoma. Esta incorporación del síntoma al yo se realiza por razones económicas, por ahorro de energía, ya que Freud comprueba que el proceso de represión no se cumple de una sola vez, sino por el contrario, se trata de un esfuerzo constante que el yo debe realizar. La permanente vigilancia yoica del obsesivo es un ejemplo de ello. Para mantener en silencio y aislada las representaciones reprimidas y para que no entren en contacto e intercambio con los demás. Por eso que el trabajo psicoanalítico es enlazar representaciones. Es decir, enlazar palabras, asociarlas. Ese es el trabajo psicoanalítico, porque parece que la represión lo que hizo fue de separarlas. Esta situación de permanente esfuerzo empobrece al yo en su cuadro de energía. ¿Qué necesita para hacer frente a la realidad? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que por eso mucha gente vive cansada. Y por eso necesita tomar Red Bull, o si no es Red Bull de los pobres. ¿Saben cuál es? Vive 100. El síntoma también es un mensaje a descifrar, un jeroglífico, pero también es algo que apunta a una satisfacción lineal. Se trata de una satisfacción dolorosa y placentera a la vez. No, pero es una pregunta, más allá de chistes, ¿por qué ahora mucha gente toma esas bebidas? Nuestros padres, nuestros abuelos tomaban esas bebidas. Por eso tomaban café, bueno, hasta de pronto café. Pero no necesitaban tomarse dos Vive 100 para trabajar. ¿O sí? ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer ciertos ideales, o tratar de alcanzar ciertos ideales imposibles que se nos imponen, o nos autoimponemos. Freud descubre, en relación a esta situación, que ciertos pacientes obtienen una satisfacción a través del ejercicio implacable de la moral. ¿Qué es la moral acá? Yo tengo que ser mejor. ¿Qué es comandada por el super-yo? Satisface una necesidad de castigo inconsciente y encuentra de ese modo alivio para sus culpas, en la ruina y el fracaso. La ansiedad no es un concepto psicoanalítico, aunque en su versión anglosajona se haya traducido la angustia freudiana como ansiedad. Incluso se podría decir que la ansiedad es una manifestación que trata de no abordar la angustia. Para Lacan, la angustia es lo que no engaña, es un encuentro con lo real. Lo que no engaña es justamente aquello que no se deja significar, es la guía del sujeto hacia lo real, es decir, que la angustia es necesaria para encontrar la falta y poder tomar otro camino.
Así que en vez de huir de la angustia, habría que abordarla desde su imposibilidad de eliminarla. El psicoanálisis no trabaja sobre la ansiedad, ya que esta aparece cuando se quiere cumplir una exigencia inmediata de satisfacción de goce. Y esta satisfacción nunca puede estar a la altura de ese ideal sostenido socialmente de una manera superyoica. En este sentido, nuestra inseguridad es una consecuencia con la pérdida de los límites y los contornos simbólicos que limitan nuestra experiencia. No por nada, cada vez los jóvenes necesitan experiencias más fuertes. Ya no se tira de un puente, sino ahora también escuchar una moda, una tendencia, para no hablar de moda, de tomarse selfies peligrosas. Entonces hay gente que se cala en un rascacielos y se sube a la antena de rascacielos y se toma selfie ahí. Ya ha habido casos de muerte ya. Pero como necesitan experiencias extremas, deportes extremos, preguntan, ¿por qué necesitan deportes extremos? Porque ya perdieron todo límite y necesitan sentir, así sea con la muerte, el límite. La angustia es un encuentro con lo real, y esa es la clínica psicoanalítica, tratar la angustia como aquello que decide la cosa. Si esta no aparece, el sujeto no tendría coordenadas donde transitar sobre el deseo. Es un temblor que concierne a hacer en su relación con el mundo. Al no engañar la angustia, por ser un ser ahí en el mundo engañoso. La angustia es ética, como decía Kierkegaard. Puede causar el acto ético de un sujeto. De ella no se sale por ninguna mediación. Y eso lo sabía Kierkegaard, que también plantea que lo inmediato, la no reflexión y el exceso de felicidad constituye una gran fragilidad. ¿Qué quiere decir? Que la felicidad es que trae fragilidades. Y estamos en una época en que todos tenemos que ser felices, ¿no? Y esta época parece que ha alcanzado esos elementos. La fragilidad también se fortalece gracias a que muchas terapias psicológicas desconocen que la angustia señala lo que no anda en una sociedad que busca parametrizar cualquier indicio de subjetividad. Y la angustia emerge como acontecimiento de lo real, mostrando que eso no se puede atrapar, ni aprender, ni mucho menos contabilizar. Gracias.